pasa, Repromoders? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal os vais? Traigo un HP, un portátil táctil. Ya lo dice la palabra, ya veis, es un i3 de 10ª generación, 15 vatios y una potencia bastante elevada para lo que es. Esto se comería a un procesador de alta gama portátil de hace unos años. Veis que se pliega 360 grados, maravilloso. Esto está genial y me han dicho, mira qué le pasa, pero te advierto que tiene un corto en la entrada. No podéis estar forzando con fuente de alimentación cortos en la entrada, porque la fuente de alimentación sigue enviando el amperaje, él no se corta, porque para eso está, para detectar cortos, él sigue machacando. Si es un cargador de portátil, al detectar el corto, por sistema de protección, se tendría que cortar la alimentación. Por lo tanto, ojo cuando metáis fuente de alimentación cuando hay un corto en la entrada. No seáis animales. Venga, vamos a echar un ojo a ver lo que le pasa. Quitamos batería y vemos positivo estos dos, negativo estos otros dos y no hay continuidad. Es decir, el corto no está aquí. ¿Dónde se encuentra? Vamos a revisar estos dos MOSFET de seguridad de entrada. Bueno, el corto, que no es corto, es en la salida de los 19 voltios. ¿Qué es? Una resistencia baja. Eso es un corto, eso es una resistencia baja. Pero coméntame, ¿eso es corto o no es corto? Es una resistencia baja. El corto es cero absoluto, sacando lo que es pérdida en puntas. Tened en cuenta esto. Vamos a echar una visual a la placa y vamos a ver cómo están las bobinas. Aquí bien, y ya sabéis que tenéis que medir el ohmiaje cuando va a la CPU, resistencia baja, 3 ohmios, y estas 3 bobinas que alimentan chipset y CPU están en resistencia baja. Este es el controlador de carga, ya tenéis que conocerlo. BQ es el que maneja los dos MOSFET de seguridad. Vamos a puentear la salida de los 19 donde teníamos resistencia baja y meter muy poco voltaje. Fijaros, voy a poner ya los 19, le doy 33 miliamperios. Fijaros, ya tengo ahí 1,2, tengo los 5 voltios. Aquí aún no tengo voltaje porque el equipo arranca y apaga. Pero os voy a comentar, ya en otro vídeo os conté el filtrado de voltaje. Si alimentamos una placa desde la fuente, aunque sea 1 voltio, si medimos las bobinas de CPU y GPU, no pueden dar voltaje. Estas bobinas actúan a posterior, cuando el equipo está encendido. Bien, he levantado esa bobina, porque esa bobina tiene un filtrado, es decir, si yo le meto ahí 1 voltio en los 19, me salen 1 voltio en esa bobina. Yo ahora la tengo levantada, por lo tanto puedo meterle 5 o 19 voltios, porque no van a pasar por la bobina, porque la he levantado. Pero la salida de este integrado VOUT, esa salida está sacando lo que yo le meto. Tiene un controlador aparte para los gatillos, tiene 2 MOSFET y tiene una bobina. ¿Qué es esto? Esto es lo que conocemos como una fuente. Puede ir por MOSFET separados, por un IC que los controle, o puede ir en una pieza, pero va a recibir un V-IN, 19 voltios en placas de portátil, siempre aquí a la espera de arrancar el equipo,
para, digamos, convertirlos, reducirlos en 1 voltio de ser el caso, no en los 19, sino sería un interruptor, sino bajar. Este es el integrado. En este punto le llegan los 19, eso es correcto, pero en la salida del propio integrado le están llegando también los 19, no está trabajando, no está reduciendo el voltaje. Fijaros, hay continuidad. ¿Qué lógica puede tener esto? Ninguna. Como os comento, el V-in está conectado con el V-out. Las gallinas que entran por las gallinas que salen, y esto a nosotros no nos puede interesar. Si yo ahora lo retiro, este integrado, que esto también os puede pasar con MOSFET normales, ojo, cuando pasa con los MOSFET típicos de 8 patas, si hay comunicación, el MOSFET de baja nos puede ir a negativo y sí que habría un corto, o el MOSFET de alta tener una comunicación directa con la bobina y hacer lo mismo, pero el cargador del portátil debería estar preparado para cortar y no provocar daños, porque si no metemos 19 voltios ahí al procesador. Fijaros que yo alimentando no tengo filtrado en las bobinas 0,0 porque el equipo no está intentando arrancar, entonces ahí no puede haber voltaje. Y si me voy a esta bobina que he levantado, veo que tampoco hay nada, pero la pregunta es, ¿esta bobina es una fase en paralelo a la otra? Si fuese el caso, este equipo arrancaría con una sola fase si lleva 2, porque se ponen 2 fases para reducir los amperios en una y no sobrecargarla. Como veis, hay tarjetas GPU que llevan pues 10 fases para repartir ese amperaje. Bueno, veis que el equipo intenta arrancar, intenta salir arriba, se resiste, llega incluso a 900 miliamperios si es correcto, y además hay voltaje en todas las bobinas, pero curiosamente la bobina que hemos levantado en su extremo no está comunicada con la otra, por lo tanto es una bobina aparte, una bobina que requiere alimentación aparte. Y aunque tengamos ya todo el voltaje en la placa, esta bobina se encarga de hacer una alimentación al GPU 8C que va integrado, y hasta que no solventemos el problema de SiC no va a arrancar este equipo, y si tenemos la suerte de que los 19 voltios no han llevado por delante al CPU. Por eso, cuando tengáis un corto en una entrada, que muchas veces pensamos esto es el MOSFET de entrada, no, a lo mejor el MOSFET de entrada no abre porque hay un corto a la salida, es un sistema de seguridad, pero mucho ojo con este detalle, con el filtrado en fuentes, porque si forzáis con la fuente de laboratorio os vais a llevar una GPU o una CPU por delante. Bueno, repromover si este vídeo os ha parecido interesante, y os recuerdo que vamos a reparar este equipo, pero no tengo SiC en concreto, está de camino y lo haremos en un futuro vídeo. Ya sabéis, darle ahí un like que nos ayuda bastante, y no os olvidéis de suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.